¿Leyeron? Sí, profe. Bueno, para esta clase teníamos los años 60 y crítica y conflicto en Fisuras del Arte en Colombia de Carmen María Jaramillo. Digamos que en esta lectura se hace un panorama de las discusiones que se dan en los años 60 en torno al arte moderno. Lo primero que nos expondrá Carmen María Jaramillo será un cambio generacional entre la generación de los llamados americanistas y la generación de los nuevos. Donde podemos ver, o sea, aquí es palpable, digamos, el cambio visual de los dos tipos de producciones. Ya habíamos dicho que la modernidad, digamos, en el arte entra vía estos americanistas que revisan, digamos, producciones latinoamericanas que tienen una relación cercana con el muralismo mexicano. Sin embargo, digamos, el internacionalismo entraría más bien con los nuevos. Lo que nos cuenta Carmen María es que los críticos de la época pues se van a dividir en dos posiciones. La primera sería la de Casimiro Eiger, Luis Vidales y Walter Engel, quienes pues no veían ningún lío en que convivieran las dos formas de producción, ¿sí? de estas dos generaciones, mientras que en la posición de Marta Traba la visión de los americanistas pues no era, digamos, tan válida como la de los nuevos, en virtud, digamos, de su cercanía al muralismo mexicano y a asumir posiciones políticas en su producción plástica. Lo siguiente que nos contará Carmen María ya serán como dos anécdotas. La primera, digamos, relacionada con el premio Guggenheim, para el cual, sí, pues van a estar Alejandro Obregón con esta obra, que fíjense que pese a que a Traba no le gustaba, digamos, la visión política de esta obra, es una denuncia velada, ¿no? Estudiante muerto, pues se refiere, digamos, al asesinato en el 54 de Uriel Gutiérrez. Estaba también esta obra de Eduardo Ramírez Villamizar, digamos, ya con una abstracción más pura, más geométrica, ¿sí? Y Fernando Botero con Arzodiablomaquia. Bueno, estos premios fueron muy discutidos, principalmente por Jorge Moreno Clavijo, que era un caricaturista. Acá pues tenemos caricaturas hechas por Moreno Clavijo de diferentes artistas. Sí, está Botero, Ariza, Ramírez Villamizar, Gómez, Grau, sí, y por Pedro Restrepo Peláez, que era un pintor de corte americanista, sí, que bueno, escribe este libro del homosexualismo en el arte actual, en el que dice que la decadencia del arte, digamos, tiene que ver con la entrada de los homosexuales y las mujeres en el campo. Acá tenemos una obra, parte de la producción de Pedro Restrepo Peláez. Y otro personaje que se va a unir a la discusión va a ser Marcos Pina, lo cual pues resulta sorprendente si tenemos en cuenta que muy tempranamente, a principios de los 50, Marcos Pina pues va a ser quien introduzca la abstracción, pero precisamente en la década del 60 ha vuelto, digamos, a lo que él llama el naturalismo. Aparte, digamos, de la discusión por el premio Guggenheim, bueno, va a emerger otra discusión en torno a
la Bienal de México, donde pues se delegaba como un comisario para la representación de Colombia a Luis Vicens, quien finalmente pues digamos que le cede este honor a Marta Traba y entre varios artistas que en un principio iban a ir, Marta Traba decide que ahora solo van a ir Obregón, Botero, Wiedemann y Ramírez Villamizar, y esto pues arma digamos un gran debate público. Acá pues me voy a centrar en la crítica que encontré sobre el momento. Entonces acá está pues Walter Engel. Esto es como lo que va a escribir sobre este particular. Entonces dice: al mirar las encendidas polémicas alrededor de la participación colombiana en la Bienal de México, se presentan dos interrogantes. Primero, ¿tiene Colombia en la actualidad otros artistas, aparte de los 4 representados en la exposición que nos ocupa, calificados y dignos de figurar en la Bienal de carácter internacional? Mi respuesta es francamente afirmativa. Sí, tales artistas existen, aunque en un número limitado. Segundo, si existen más de 4 artistas colombianos dignos de figurar en un gran certamen continental, se justificaba la limitación a solo 4 pintores, y cometo la aparente inconsecuencia de contestar nuevamente sí. Aquí digamos que Engel toma una posición, digamos, mediadora, ¿sí? Entonces, de un lado dice sí hay más artistas importantes, pero del otro lado dice respeto la decisión de Traba. Vamos a ver un poco cuáles son las obras que van a ir a esa Bienal de México. Sí, entonces tenemos Volcanes submarinos de Alejandro Obregón, y pues esta es la crítica que va a hacer Engel sobre la obra. Alejandro Obregón figuraba con el menor número de obras, solamente 4, todas sobre el tema único del volcán. Estaban llevadas hasta el borde de la abstracción, dando a entender y a experimentar la elemental fuerza de los volcanes, símbolo de movimientos, energías, erupciones y transformaciones primarias de irresistible poder, expresión de una perenne y místico devenir. Los tonos neutrales entre blanco y negro con una rica gama de grises estaban dominados y encendidos por fulminantes rojos de dramática intensidad. Con irrefrenada libertad, Obregón trazó allá la imagen del mundo. Entonces fíjense que la crítica, digamos, mira la imagen poéticamente, si queremos verlo así. Sí, fíjense que la descripción que nos hace Engel básicamente también es como una especie de visión personal de sí mismo sobre la imagen. En cuanto a lo que comenta de Botero, dice: la cuestión de si un cuadro inspirado en una obra de un artista anterior puede tener su plena validez como obra de arte original está contestada en sentido afirmativo desde hace tiempos. Más aún, se conocen casos en la historia del arte en que las copias, o más exactamente las versiones nuevas y libres, superan con creces los originales. Sin embargo, creo que aún aquí la conexión con la obra original sobrepasa con mucho un mero pretexto, y que el pintor contemporáneo encuentra un aliciente muy particular al verter en un lenguaje de actualidad lo clásico, lo reconocido, los indiscutidos valores históricos. Es algo como un acto de fe en la perennidad, en la continuidad, la unidad del arte en el tiempo y a través de los siglos. Bueno, pues este tríptico de Botero
son estudios sobre el niño de Vallescas, de Velázquez, donde Botero pues digamos que mete un lenguaje contemporáneo, o sea, es decir, pese a que la obra es figurativa, Botero le mete un poco de trazos, digamos que podrían relacionarse con los trazos del expresionismo abstracto. No podríamos hablar, por supuesto, de Pollock, pero sí de Kooning. ¿Mm? Y bueno, pues lo que nos está diciendo Engel, pues es que no es una mera copia, sino como una reinterpretación, que pues es una costumbre del arte moderno, e incluso pues contemporáneo, ¿no? La otra obra que va a ir o el otro artista, porque aquí no puedo exponer todas las obras, sino solamente las que he encontrado, que va a estar en la Bienal, comentado también por Engel, va a ser Guillermo Wiedemann. Entonces comenta Engel: los 6 óleos de Guillermo Wiedemann se escogieron con un criterio unilateral, es decir, eliminando rigurosamente los cuadros con reminiscencias figurativas, que tal vez representan lo más hondo y trascendental de la producción del artista, pero los lienzos seleccionados son excelente pintura abstracta donde se manifiesta un nuevo cultivar de la textura, el empleo de línea como parte de estas para realizarlas, enriquecerlas y presentarles mayor diversidad y vibración. Entonces, digamos que las descripciones de Engel, ¿sí?, describen la obra mientras hablan de su lectura del sentimiento o de lo que él experimentó al ver la obra. Y finalmente el otro participante va a ser Eduardo Ramírez Villamizar, que al parecer pues llevó como estos relieves blancos. Dice: la presencia de Eduardo Ramírez Villamizar significó lo estable, lo reposado, lo geométrico, lo racional, en medio de diferentes temperamentos impulsados por el expresionismo. Sus 3 relieves en yeso, íntegramente blancos y construidos en puras y severas formas elementales, llevaron esa austera construcción cerebral hasta las últimas consecuencias. Entonces, bueno, esta es como la visión de Engel sobre los 4 artistas, es decir, está de acuerdo con Traba en que es de muy buena calidad, digamos, lo que está llevando a la Bienal. Sí, sin embargo dice que eso no le quita mérito, digamos, a los pintores, digamos, que fueron excluidos. A partir de esta exclusión que hace Traba, pues porque convertir, digamos, una lista de 25 pintores en una lista de 4, sí, pues se volvió todo un rollo y finalmente pues lo que se hizo fue una exposición acá con las obras elegidas por Traba y pues no hubo representación colombiana a México. Y a partir de eso entonces hay una gran discusión sobre la crítica y sobre las posibilidades de participación de los artistas pues en estos certámenes, ¿no? Porque si bien digamos podríamos estar de acuerdo o no, no sé, de hecho, como no se nos cuenta cuáles eran los otros 21 artistas, ni cuáles eran sus obras, pues digamos que no podemos participar desde ese punto de vista, pero sí desde el otro punto de vista, y es cuáles son los criterios de selección de los artistas para su participación en exposiciones, que de alguna manera es lo que se empieza a discutir ahí. Bueno, nos cuenta Carmen María Jaramillo que Traba
describía así la función de la crítica. Entonces, para Traba la crítica era una disciplina dedicada a estudiar el objeto artístico resultante de un espíritu humano particular capaz de crear. En segundo lugar, se trata de ese cuadro, esa escultura, ese grabado sobre un telón de ideas estéticas generales, de manera de sacarlo de su aislamiento, vincularlo con su tiempo y colocarlo en una escala de valores universales. En este sentido, que la crítica debe ser destructiva, debe destruir toda dimensión falsa. Porque ¿de qué nos serviría engañarnos a nosotros mismos? La mayoría de nuestras glorias culturales son engaños al público y a sí mismas. Por eso se las preserva cuidadosamente de cualquier confrontación con el exterior, porque se les desbarataría. Es decir, ya vemos que pues Traba tiene una inclinación hacia el internacionalismo y le parece que lo que no corresponde a él, ¿sí?, no más en comparación sucumbiría y no podría existir en ese contexto, ¿sí? A partir, digamos, de esto, pues se armó toda una discusión en El Espectador, de la cual estas fueron las conclusiones. Entonces, primero, los certámenes nacionales o internacionales deben definirse por concurso entre todos los artistas. Segundo, hay una organización internacional de tipo industrial que tiene críticos a sueldo para valorizar cuadros y pinturas en el mercado del Occidente. Tercero, la crítica no es indispensable a los artistas sino al público. Cuarto, los críticos deben reconocer íntimamente su importancia secundaria frente a la creación artística, al entregarse a su trabajo. Quinta, sí existe una crítica de arte seria y profesional en Colombia. Sexta, los artistas necesitan sindicalizarse para defender sus intereses. Séptima, el gobierno no cumple una obligación con la cultura y sus entidades destinadas a fomentarla son simple pasto de burocracia. Octavo, para que el gobierno se interese por la cultura, la sociedad tiene que hacer de ella un fin principal. Fíjense que en estos 8 puntos, ¿sí? Tenemos de alguna manera como la discusión por la cual seguramente años más adelante aparecen las convocatorias públicas de estímulos, ¿sí? Esto de asumir que cualquier representación nacional debe hacerse por concurso, no es nuevo, parte de acá, ¿sí? Entonces, pues de ahí viene, digamos, la necesidad de que nosotros defendamos esto, y más ahora en épocas de economía naranja, ¿no? Esto de la crítica no es indispensable a los artistas, sino al público. Plantea un lugar pedagógico de la crítica, un lugar de mediación, ¿sí? Un lugar, digamos, en donde la crítica no sea simplemente, digamos, quien de los valores positivos o negativos de lo que debe o no ser arte, ¿no?, sino quien medie entre el público, ¿no?, el público no formado para ver las artes, y la obra. Lo otro, pues digamos, esta de la necesidad del sindicato de artistas, pues es una necesidad, digamos, que hemos tenido todo el tiempo. Ya veíamos, digamos, en María Zoé Pérez Herrera ciertos intentos de agremiación que no funcionaron en los años 20. Hay otros intentos de agremiación posteriores, y fíjense que en una coyuntura como esta, finalmente los intentos de agremiación terminaron un poco pues en una discusión, digamos, entre si los artistas mainstream tienen o no derecho a agremiarse. Yo diría que sí tienen derecho a agremiarse. Si el asunto es pedir renta básica universal para los artistas, que desde mi punto de vista no se puede pedir solo para los artistas. Si uno va a pedir
renta básica universal tiene que ser para todos los ciudadanos, ¿sí? O si el asunto es, digamos, quién tiene y quién no tiene, cosa que, pues, digamos, en este preciso instante nadie tiene. Entonces era más importante, en vez de hacer dos grupos que se atacan entre sí, haber llegado de alguna manera a un punto medio, ¿sí? O por lo menos hacer dos tipos de reivindicación sin atacarse unos a los otros. Bueno, este libro de la pintura nueva en Latinoamérica va a ser el libro en el que Marta Traba, digamos, ya consolide su visión sobre los artistas que le parece que son más válidos, ¿no? Entre ellos entonces postularía a Beatriz Daza. Acá, bueno, pues tenemos una escena cotidiana como un café. Daza va a ser más adelante más reconocida por este tipo de pintura, ensamblaje, ¿no? Donde los elementos ya no son elementos representados, sino que son elementos reales que empiezan a ser parte de la imagen. Beatriz González, que tiene estas reinterpretaciones de lo que aparece en medios impresos de comunicación. Acá pues tenemos la imagen de una reina de belleza, Leticia León Nueva Venus, y acá pues los famosísimos suicidas del Cisga, la primera versión. Este cuadro son 3, hechos los 3 en el 65. Bernardo Salcedo, con lo que Dante nunca supo. Beatriz amaba el control de la natalidad. Entonces fíjense cómo pues a partir de digamos estos huevos en esta caja hace un comentario a la aparición de la píldora anticonceptiva. Nuevamente Bernardo Salcedo con la valija de Lola, donde mezcla todos estos elementos nuevamente, digamos, en como esta especie de pintura blanca. Alberto Gutiérrez Besudo, que aquí pues tiene un poco una vinculación, digamos, al expresionismo abstracto, y acá, bueno, una investigación, digamos, sobre el color en esta serigrafía. Felisa Bursting, de quien ya hemos hablado, que pues empieza a utilizar materiales no convencionales para hacer escultura. Entonces acá tenemos esta flexidra con alambre de púas, las famosísimas histéricas que tenían movimiento, y esta siempre acostada, que es pues como la obra que presenta en espacios ambientales, que también tenía movimiento. Carlos Rojas, que hace esta suerte de collage, pero son unos collages a partir de planos de los materiales, o este tipo de producción, digamos que sí, por un lado tiene como una visión formal, sí, por el otro tiene como un acercamiento al conceptualismo, ¿no? Con esta L. Miguel Ángel Cárdenas, que hace pues estas pinturas con materiales, sí, que no son pintura, ¿no? Esta pintura con, no sé, telas, elementos diarios, ¿no? Santiago Cárdenas, que tiene como un acercamiento como al pop, sí, que también construye, digamos, esas pinturas que se salen del plano de la pintura. Norman Mejía, con este como monstruosismo. Acá el autorretrato. Delfina Bernal, digamos que hace, no sé,
estos paisajes marinos, pero a partir, digamos, de como de órganos que se suspenden. Aquí el pedazo de playa. Clemencia Lucena, quien también toma, digamos, de la prensa, pero convierte, digamos, en monstruosas a estos personajes que está copiando, y sus títulos, digamos, refieren a cierta ridiculez del contexto donde aparecen estos personajes. Entonces acá tenemos la reina conflictiva, que digamos el artículo comentaba, digamos, la visita de la señorita Miss Mundo a Colombia, que era una muchacha peruana que se estaba quejando porque la habían criticado por haber ido a Vietnam. Entonces pues Lucena la pinta así monstruosa y resalta, digamos, el pie de foto o el pedazo del artículo donde ridiculiza de mejor manera el episodio. Aquí en este caso pues hace lo mismo en relación, digamos, a las fotos de las páginas sociales que comentaban, digamos, el acontecer de la alta sociedad bogotana. Y bueno, pues en este cuadro tenemos este detalle, digamos, de la mosca, que es el adorno del velo. Álvaro Barrios, esta es la instalación que presenta en espacios ambientales. Digamos que se acerca a cierto conceptualismo, pero al mismo tiempo también se acerca como al pop, ¿no? Al tomar, digamos, el lenguaje de los cómics y demás, ¿sí? Y bueno, pues las posturas de Traba, digamos, en relación a la defensa de estos artistas y a la crítica, digamos, de la generación anterior, pues va a ser divulgada en la revista Prisma, según nos lo cuenta Carmen María Jaramillo, y bueno, pues nos cuenta también que tiene una cercanía con el crítico cubano José Gómez Sicre, lo cual demuestra pues varias cosas. Primero, digamos, el contexto de Guerra Fría, donde se espera, digamos, como una posición de la cultura frente a la Guerra Fría. Y bueno, pues este personaje, Gómez Sicre, quien trabajó para la OEA desde la sección de arte y cultura de la Unión Panamericana de Washington, pues lo que hace es crear un canon internacional del arte latinoamericano, y le da preeminencia a la obra de José Luis Cuevas. Y pues esto es diciente porque pues Cuevas, digamos, va a ser un contradictor del muralismo mexicano, ¿no? Entonces iba a ser una figura, digamos, muy seguida aquí en Colombia. Es importante leer esto desde su contexto, es decir, si podemos decir que seguramente Gómez Sicre debía tener, por supuesto, como cubano exiliado después de la revolución, ¿sí?, una posición política pro gringa, etcétera, etcétera, pues no es como para verlo como una gran teoría de la conspiración. Evidentemente, digamos, el tipo consigue un lugar de poder y a partir de ahí se difunde, ¿sí?, una forma de arte, digamos, que defiende la abstracción y el expresionismo como arte de la libertad contra cualquier expresión, digamos, que configure una posición política dada, ¿sí? Y pues a eso se van a plegar muchos críticos de la época, sí, seguramente con cercanía a una visión, yo qué sé, más cercana a la derecha o lo que uno quiera, pero no es como para verlo como una conspiración internacional o algo por el estilo, ¿no? Es decir, es lo que se convierte en hegemónico
en el momento, ¿sí? Pues bueno, porque las instituciones culturales tienen, digamos, también plata de esa visión de mundo, ¿sí? Y entonces la comparten. Bueno, hay una discusión también, nos cuenta Carmen María, entre la abstracción y la figuración. Entonces acá pues sacamos esta citica de Beatriz González que hace Carmen María Jaramillo en su texto. Dice: las polémicas de la década se centraron en 3 temas diferentes en la forma, pero iguales en el contenido, porque conducían a una disputa sobre el arte moderno y su asimilación por parte del arte latinoamericano: el realismo socialista contra el expresionismo abstracto, el nacionalismo contra el internacionalismo, el arte figurativo contra el arte abstracto. Entonces fíjense que las polémicas que hemos visto hasta ahora en la presentación finalmente sí corresponden a lo que está describiendo allí González. Bueno, parte de la abstracción que se da, digamos aquí, Carmen María pues va a nombrar a Judith Márquez. En este caso pues tenemos como cierta cercanía con el cubismo, ¿no? Cecilia Porras. Tenemos como por este lado más como una, pues no es exactamente abstracción lo que vemos acá, ¿no? Finalmente sí tenemos una figura acá pues perdida entre las manchas, pero pues lo que tenemos es como experimentación con el color, sí. Acá ya nuevamente una cercanía con el cubismo, sí. Obregón. Otro tipo de abstracción más centrado, digamos, en reflexiones sobre la forma, lo que llamará, digamos, en la lectura Carmen María, las reflexiones rigurosas, donde estaría pues como la obra de Edgar Negret o la de Ramírez Villamizar, ¿sí? Y pues lo que ella llamará la abstracción lírica, donde pues estaría Manuel Hernández y Juan Antonio Roda o Álvaro Herrán. Digamos, hay diferentes polémicas en el momento, ¿no? Habla Carmen María de este artículo que aparece en El Tiempo, del arte de ver un cuadro abstracto, que habla de los posibles significados de las características formales, la composición, el ritmo, el color, de los elementos de juicio que deben tenerse en cuenta para apreciar una obra. Lo fundamental, sugiere el autor, consistía en despojarse de prejuicios intelectualismos para buscar la experiencia directa, ¿no? Ese es como un artículo que intenta, digamos, sí, como decirle al público, vaya fresco a la exposición, sí, que lo que importa es su experiencia directa allí, sí. Juan García Ponce declaró que los ismos se habían convertido en una deformación inexplicable, aludiendo a lo inútil que resulta situar una polémica sobre arte en términos de clasificaciones por tendencias o movimientos, más que a partir de conceptualizaciones, ¿sí? Entonces, digamos que hay una crítica al asunto de retomar las vanguardias, así por así, y pues como una defensa entonces como a una libertad mayor.
Gil Tobar, por su parte, señaló que lo abstracto perduraría como un valor intrínseco del arte más que como una escuela que se oponía a la figuración. Consideraba que la figura estaba presente en el arte geométrico, incluso en la forma cuadrada que aparece en blanco sobre blanco de Malevich, y a su vez creía que una sensibilidad atenta podría encontrar valores abstractos en una obra figurativa. Yo creo que pues esa visión de Gil Tobar es una visión, digamos, que en este momento es extendida, ¿no? O sea, el asunto de para hacer una imagen, pase lo que pase, se hace algo de abstracción, ¿sí? No tiene que ser una imagen abstracta. Y bueno, finalmente aquí tenemos esta otra cita, dice, la reflexión sobre la abstracción no tuvo una perspectiva purista, como había sucedido en su momento con el llamado expresionismo abstracto en los Estados Unidos, sino que se produjo en términos aparentemente contradictorios. Entonces, esto finalmente es como lo que resume esa discusión que hay entre entre la figuración y la abstracción. Carmen María nos cuenta, digamos, cómo se asumen ciertos movimientos en el país. Entonces, el informalismo, ¿sí? Que según ella reflexionó sobre la forma y la materia que se manifestó en contra de cualquier estructura formal o racional dentro del espacio pictórico. Aportó a la pintura el gesto, el azar y nuevos procedimientos, así como la incorporación de elementos extrapictóricos tomados casi siempre del entorno cotidiano, que adquirieron un nuevo significado en el espacio bidimensional. Entonces, bueno, para esto estaría Álvaro Herrán nuevamente. Digamos que, bueno, pues con estas experimentaciones sobre la mancha y la textura, ¿sí? Leonel Estrada, que digamos interfiere la pintura, digamos, con materiales que no son pintura en sí. Miguel Ángel Cárdenas, que ya básicamente no es que interfiere la pintura con estos materiales, sino que construye la pintura con esos materiales. Wiedemann, que digamos en su investigación sobre la textura, etcétera, pues termina introduciendo dentro de sus pinturas cartones, telas, etcétera, etcétera. Está, digamos, la nueva figuración, sobre la cual se explica en el texto a partir de esta cita de Pellegrini. Una de las características de la nueva figuración es llenar la brecha que parecía insalvable entre la figuración y la abstracción. El nombre mismo de nueva figuración implica su legado después de la abstracción. No es por lo tanto un retorno al pasado, sino un pasado más adelante, integrando de alguna manera la abstracción en su afrontamiento de la figura. Este movimiento busca, al parecer, responder a preguntas que surgen en la época acerca del ser humano, su situación existencial y aquello que no afronta. ¿Sí? Es como una necesidad, digamos, ¿sí? Lo expone como una necesidad de retomar la figuración, ¿sí? Como una nueva pregunta de la época, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos a Botero, ¿sí? Fíjense que en un principio Botero introducía textura, ¿sí? Lo cual dialogaba con cierto arte abstracto de su época, ¿sí? Acá el diálogo ya no es con el arte abstracto de su época, sino de alguna manera con el claroscuro. Leonel Góngora, que hace estas esculturas, ¿no? Donde, claro, esta nueva figuración no trata, digamos, la representación exacta tal y como es, sino que busca a partir de otras nuevas formas de representar su expresión, ¿no? Acá Góngora nuevamente. Lucy Tejada, ¿sí? Fíjense como estos estudios sobre los planos de color y sobre el cuerpo en ellos. Lucy Tejada nuevamente, ¿no? Con estas composiciones donde en medio de estos cuadritos aparecen los personajes.
Bueno, después Jaramillo nos hablará, eh, digamos, de las representaciones monstruosas de la realidad, donde entrarían, bueno, Luciano Jaramillo, con estas apariciones un poco monstruosas, ¿no? Pero que hablan de cierta cotidianidad, ¿no? Es una persona mirando televisión. Acá pues tenemos este bodegón con esta paloma y unas frutas. Carlos Granada tiene cierto eh, acercamiento, digamos, a cuevas. Pedro Alcántara Herrán, ¿no? Fíjense, aquí está este grabado, ¿no? Donde encontramos pues como esta figura con estas grietas, ¿no? Con estas como heridas abiertas, ¿sí? O esta otra, digamos, donde mezcla esta imagen de prensa con estos personajes demoníacos, ¿sí? O esta, pues sí, este par como de martirizados, ¿sí? O torturados. Acá pues Rendón, ¿no? Que habla directamente de la guerra. Rendón, ahora haciendo pues digamos una crítica política, ¿m? O pues digamos ya personajes como Norman Mejía, ¿no? Que hacen una desfiguración total, como del cuerpo, como de los personajes, ¿no? En este caso pues Leonel Góngora, ¿m? Lockhart, digamos con esta mujer deformada en este caso, y en este caso digamos con esta escena en la que no sabemos muy bien qué está pasando, pero es algo dantesca. Esta, como este monstruosismo, por decirlo de alguna manera, tiene bastante relación con la obra de Cuevas, ¿no? Lo que influye Cuevas en estos artistas, y asimismo, fíjense aquí los dibujos de Cuevas, y pues con Bacon. Bueno, pues digamos que otros temáticas que va a tratar Traba pues será como un poco la abstracción que se separa del expresionismo abstracto que tanto peso había tenido en la época. Para esto pues digamos tenemos acá a Ramírez Villamizar con el mural del Dorado, del que se habla ampliamente en el texto. Digamos que es donde cambia un poco ese primer Villamizar que buscaba una relación con cierto expresionismo en un principio, con cierto cubismo también en un principio, sí, y empieza a ver la abstracción como una búsqueda de equilibrio y de lo bello, y sin embargo pues también rescata lo indígena. Entonces acá en este mural pues que se llama El Dorado, que tiene como hojilla de oro, pues lo que va a hacer es como más bien una abstracción buscando cierto equilibrio, y según sus propias palabras en el texto de Carmen María, dejando de lado la agresividad del expresionismo. En este mismo sentido pues tenemos los fetiches de Negret, que pues es esta serie de los aparatos mágicos en la que pues Negret retoma los fetiches de las culturas indígenas norteamericanas. Bueno, y acá tenemos en contraposición, digamos, algo de lo que se estaba haciendo en el arte latinoamericano, pues eran de bastante peso los artistas cinéticos. Acá tenemos a Carlos Cruz Diez. Estas pues son estructuras, digamos, que mientras uno se va moviendo, ellas van cambiando. O digamos los penetrables de Jesús Rafael Soto, que también tenían como esta
este juego, digamos, de la percepción, ¿sí? A partir de colgar muchos hilos puestos, digamos, a la misma distancia, cuando uno penetra esto, pues empieza a tener como variación en la percepción. Bueno, de otra cosa que va a hablar Carmen María, pues va a ser, digamos, de el contexto del Frente Nacional, que como ya lo habíamos dicho, pues fue un momento después de la caída de Rojas Pinilla, donde se decidió que pues se repartirían el poder entre liberales y conservadores. Fueron 4 periodos presidenciales: el de Alberto Lleras Camargo, liberal; Guillermo León Valencia, conservador; Carlos Lleras Restrepo, liberal; Misael Pastrana, conservador. Esto entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que, digamos, las divergencias entre liberales y conservadores que habían sido marcadas durante los años 30 y 40 empiezan como a desdibujarse, y más bien la retórica empieza a desplazarse, digamos, a la discusión internacional de la Guerra Fría, donde estarían pues más bien marcadas las posiciones en relación a la Unión Soviética versus Estados Unidos. Este pensamiento de izquierda se generaliza sobre todo como en los movimientos estudiantiles. La universidad pública pues se convierte, o bueno, empieza, digamos, su tradición de los disturbios. Y digamos, eso marcará la salida de Marta Traba del país, ya que cuando el Museo de Arte Moderno quedaba en la Nacional, pues en una irrupción del ejército, pues Marta Traba hace la denuncia públicamente, y bueno, eso le cuesta, digamos, una sanción de Carlos Lleras Restrepo, quien en un principio, digamos, decide sacarla del país, y finalmente dice que se puede quedar, pero solo si no habla de política. Y bueno, pues digamos, de vertientes internacionales que serán de interés para el momento, estará el nuevo realismo francés y el arte pop. Aquí, bueno, pues las obras de Bernardo Salcedo, Felisa Burstyn, Beatriz Daza, Beatriz González y Santiago Cárdenas. Bueno, pues acá ya cerramos este capítulo y vamos con la tarea para la próxima semana.